Bien, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Qué gusto verlos un domingo más. Por la gracia de Dios estamos acá, ¿verdad? Bien, mis hermanos, déjenme leerles algo que me pareció muy impactante. Esto me lo compartía un pastor del Seminario Bautista de México. Y decía, los líderes religiosos de la época de Jesús, empecinados, dice, con la apariencia, y eran típicos ritualistas, dice, en ellos podemos ver el peligro de no prestar atención al estado del alma, lo interior, la vida espiritual. Fíjense, el teólogo y evangelista Alistair McGrath sostuvo, será difícil que toda teología, iglesia y teólogo que ignore la espiritualidad sobreviva al siglo XXI. Y es una realidad, fíjese. Al igual que para cuidar un jardín hay que labrar la tierra y quitar las hierbas, el alma y el espíritu requieren que nos concentremos en nuestro interior. Si ignoramos esto, nuestro ser se empobrecerá. La lectura que nos hizo nuestro hermano Marcos es una lectura muy polémica, porque la tomamos tan literal nosotros que pensamos que no debemos de caer en ningún momento en juicio. No se refiere a eso, el contexto hay que leerlo. Se refiere a los falsos maestros, a los escribas, a los fariseos, que juzgaban de acuerdo a la apariencia y no de acuerdo a un juicio equitativo y en el sentido espiritual. Y a veces lo tomamos de tal manera que dices, no, ¿quién soy yo para juzgar? Pero estamos equivocados. Voy a ir mostrando algunas cosas en las cuales este pasaje nos está desarmando y nos va a desarmar de esa supuesta espiritualidad que a veces pretendemos vivir y que no nos atrevemos a emitir un juicio equitativo porque no queremos cambiar. Este pasaje es un pasaje que durante años yo lo he estudiado. Cuando lo comprendí dije, ¿sabes qué? No, estamos mal, definitivamente. Hoy iniciamos la nueva serie, precisamente, errores de interpretación, mala justificación. Un error de interpretación es una mala justificación, siempre la gente la va a encontrar. Constantemente encontramos a gente que tiene años ya en las cosas de Dios, fíjese, y es interesante, siempre se están justificando con sus acciones y la forma de vida. Como si sus argumentos tuvieran más validez que la misma Biblia. Hace rato que estaba sentado ahí, yo recuerdo una frase que usaba mi madre y que me puso a pensar. Y ella decía, mira, cuando alguien me está apuntando así, hay 3 dedos que están apuntándote a ti. Y lo hacemos una ley, pero eso no es realidad. Eso no es verdad. Ese es un pensamiento humano. Pero la Biblia dice otra cosa muy distinta. Es interesante cómo a veces regimos nuestra vida bajo un concepto equivocado de lo que es una vida espiritual, ¿no? El tema que veremos hoy lo hemos llamado ¿quién eres tú para juzgar? ¿Ok? Esa parte que siempre estamos luchando. Estos versículos que hemos interpretado mal en ese aspecto, en ese sentido, fíjese, no tienen ningún apoyo bíblico. Los hemos tomado muy literal sin explicarlos. Basaremos esta predicación en los versículos que el hermano Marco ya nos leyó, San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 6, por favor, ¿sí? Ponga atención ahí en estos versículos y tome nota. Los pasajes que hoy analizaremos tal vez nos van a incomodar en nuestro estilo de vida, de ver las cosas y que probablemente nos hemos justificado para no cambiar ciertas áreas de nuestra vida y seguir comparándonos con los demás. A veces medimos el nivel de espiritualidad, sí, fíjese, en esa parte, para así no hacer los cambios pertinentes. Algo que debe quedar muy claro es que estos pasajes que veremos, fíjense lo que nos enseñan. No enseñan este pasaje que nunca debe hacerse juicios, ya que esto se debe de interpretarlo, se interpreta equivocadamente para no enfrentar la realidad de una vida errónea y no justa. Usted no sé si ha escuchado la frase continuamente, ¿quién eres tú para juzgar? ¿O quién soy yo para juzgar? Vamos a ver 2 partes muy importantes aquí, porque hay 2 errores en este sentido. ¿Qué hacemos? Uno, no juzgamos porque no queremos cambiar. O la otra, tomar una actitud farisaica de juzgar más allá para medir nuestro nivel de espiritualidad, pero que no hay nada. No hay nada en sí.
Pongamos atención a este principio que nos enseña que juzgar, dice, juzgar para justificar tus acciones es religiosidad farisaica. Así de sencillo. Cuando quieres justificar tus acciones, nos comportamos como los fariseos. Vamos a ver en los versículos 1 y 2, mire. Aquí una última ilustración de las prácticas farisaicas se relaciona con juzgar a otros. ¿Cómo eran los fariseos? Juzgaban según la apariencia. Nunca llegaron al estándar que Jesucristo pidió. Se creían tan puros, tan inalcanzables, que ni la gente podía llegar a ese nivel. Decía, ¿sabes qué no? Por eso Jesús, cuando les enseña el sermón del monte, les enseña un estilo de vida completamente contrario a lo de los fariseos. Como ellos vivían en la apariencia, juzgaban la apariencia, y ellos eran más de expresiones externas que un cambio interno en su corazón. Y eso Jesús inmediatamente lo atacó. El tipo de reino que Jesús vino a traerles, para ellos chocó. Porque ellos pensaban que era un gobierno que los iba a liberar del gobierno. Y no, Él vino a reinar y vino a presentar un reino espiritual. Un cambio interno reflejado en lo externo. Por eso rechazaron al Señor completamente. Porque Jesús vino a mostrar algo diferente. Hacían juicios. Fíjense, precisamente aquí Cristo señala el tercer problema acerca del juicio de los demás. Anteriormente les había hablado de la riqueza material que se pierde y el tesoro de Dios que perdura verdaderamente. El problema que Cristo le refiere en cuanto a la práctica de los líderes religiosos de Israel es que habían dedicado a juzgar a los demás bajo un sinnúmero de exigencias humanas, en ningún momento de sentido espiritual. ¿Por qué no se lavan a los discípulos las manos? ¿Por qué hacen esto o aquello? ¿Por qué no guardan el día de reposo? Puras exigencias que ellos medían el nivel de espiritualidad, pero nada que ver con la vida real de santidad. Ellos debían de haberse ocupado, fíjese, precisamente de transmitir la vida de Dios a los demás. Y en vez de examinarse y corregir sus debilidades, se habían justificado y dedicado a atacar a los demás. Fue lo que hicieron. Atacaban mucho a la gente constantemente. Ahora, debemos entender algo como cristianos. Si hemos sido llamados a participar del reino de Dios, debemos purificarnos a nosotros mismos cada día. No es emitir un juicio simplemente a la ligera. Ahorita te vas a dar cuenta de muchas cosas que a veces no nos atrevemos a decirle algo a alguien porque decimos, no, pero es que yo tengo que cambiar. Bueno, ¿y qué te impide cambiar? Tú tienes el derecho de decirle a un hermano si está mal las cosas que está haciendo incorrectas. Si estás viviendo espiritualmente. Pero ahí no justificamos al decir, no, ¿quién soy yo para juzgarlo? Pero ¿por qué no justificamos? Porque no queremos cambiar. Y justificamos que lo que tal vez él hace no es tan grave como lo mío, o lo mío no es tan grave como lo que él hace. Y eso no está bien. Tenemos que ayudarnos. Y nos vamos a dar cuenta a la luz de la Biblia cómo en verdad Dios nos desarma ante eso. ¿Ok? Veamos dos primeros versículos, estos dos, y analicemos dentro de su contexto lo que significa esto. Jesús le dijo, no juzguéis para que no seas juzgado. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? No juzguen de acuerdo a las apariencias. No juzguen de acuerdo a su criterio, al concepto que tienen ustedes de vida espiritual equivocada. Le estaba diciendo a los discípulos, a los fariseos. Y que los discípulos no hicieran eso tampoco. Precisamente la declaración de Jesús, no juzguéis, se refiere a la crítica y actitud de juicio con que se derribaba a otros a fin de ponerse por encima de uno mismo. ¿Ves? No estoy tan mal. Tú estás peor. Yo estoy bien, decían ellos. Tú no puedes alcanzar porque tú eres un gentil. Tú eres un perro, le decían. Tú no puedes estar en la presencia de Dios como yo. Pero ellos tenían la bendición y el privilegio de llevar al pueblo a conocer a Dios. Sin embargo, no lo hicieron. Se jactaron en su religiosidad, en su forma farisea. Y la verdad, perdieron muchas de las cosas. Un llamado de Dios es a discernir lo negativo inmediatamente. Ahora, recuerde algo. Esto no significa que usted jamás podrá decirle
algún hermano que está viviendo desordenadamente, sino que si usted, que está preocupado por la vida espiritual de una persona, ¿qué va a hacer? Lo va a ayudar. Ay, pues es su vida delante de Dios. No. Gracias. Leía un proverbio que nos dice: el que se dice amigo ha de mostrarse amigo. El que se dice hermano ha de mostrarse hermano también, en ese aspecto. Si tú me ves hacer algo incorrecto, tienes que exhortarme. Y más si tú estás viviendo espiritualmente. Bien, pero el problema es cuando no queremos vivir espiritualmente y empezamos a justificarnos. Y pensamos que delante de Dios estamos bien, y no. Hay un artículo que estoy escribiendo que se llama, y eso ahí yo me estoy poniendo la soga al cuello, cuando la iglesia le tiene que decir al pastor: es tiempo que se siente y aprenda. No, pero ¿cómo? Si es el pastor, la autoridad, el ungido. El ungido era Cristo, David, Saúl, alguno de sus siervos. Yo soy un humano tan como ustedes en ese aspecto. Pero nos han puesto una autoridad, pero esa autoridad se gana con el ejemplo y viviendo. No nomás hablando desde el púlpito, hermanos. Y usted tiene todo el derecho a decirle a un pastor: es tiempo que se baje y aprenda, si no está viviendo correctamente. Y se los voy a pasar, ese estudio que estoy haciendo, con muchas bases bíblicas en las cuales, si yo no estoy siendo ejemplo de la grey, ¿sabe qué? Mucha gente dice: no, yo no sigo al hombre, yo sigo a Cristo. Sí, pero la Biblia me dice que yo tengo que ser ejemplo de la grey. Si no estoy siendo ejemplo, ¿sabes qué? Lo siento, bájese. Bájese, usted tiene que aprender. Eso sería una actitud farisaica. Haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. No es correcto. En esta parte Jesús les aclara. Ahora, déjeme decirle algo. Si fuera que nosotros no pudiéramos decirle nada a nadie, entonces, ¿por qué Pablo habla de la disciplina en la iglesia? Tenemos que ejercer disciplina en ocasiones. Y también que tenemos que confiar en que Dios hace la obra al disciplinar a una persona. Ahora, ¿por qué Jesús le refirió estas palabras? Ahora, fíjense, recordemos lo que Jesús le mencionó precisamente en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Vamos a ver cómo juzgaban aquí los fariseos. Dese cuenta de esto, ¿eh? Vean la apariencia tan farisaica que podemos tener inclusive los cristianos. Y es fuerte. Pero en esta porción, ellos se justificaban de todo, porque pensaban que estaban bien delante de Dios. Veamos ahí el versículo 9 al 14, por favor, de Lucas 18. Fíjense Jesús cómo es directo el Señor, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Los enfrentó a la realidad, le dijo: miren, unos que confían, y le estaba hablando a los fariseos, esto le molestó, ¿no? Y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El uno y el otro no se podían ver. No tanto el publicano, el fariseo no podía ver a los publicanos, los odiaban. Eran cobradores de impuestos, tomados como traidores. Y Jesús puso esa parte, ¿no? Y mire, dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, no a Dios, sino que él mismo se justificaba. ¿Y qué decía? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias, Señor, porque yo no soy como mi hermano Jafid, que es bien falso. No. Ahí no, ¿verdad? Gracias porque yo no soy como tal hermano. Gracias por... Dice, no. Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo aquí, mira, cerquita, Señor. Y el publicano no estaba cerca, estaba atrás, prácticamente. Comparándose ante los demás, si te das cuenta. Gracias a Dios, Señor, que no soy como él, yo soy mejor. ¿Mejor ante quién? ¿Ante quién? Según tu criterio, no el de Dios. Porque el reflejo más grande es tu vida delante de Dios, y también el espejo donde te ves es la Biblia, la Escritura. Este hombre no se veía ahí, se veía de acuerdo a la apariencia. Ahora, fíjense lo que dice. Ve mi espiritualidad, Dios, obsérvala. Ayuno 2 veces a la semana. Ay, Señor, qué espiritual soy. Y lo dice, doy diezmos de todo lo que gano. O sería de todo lo que le sobraba.
Y te das cuenta. En cambio, veamos la diferencia del publicano. Mas el publicano estando lejos. ¿Dónde estaba? No había ni casi entrado. Se quedó a las puertas. ¿Qué dijo? No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno de estar en la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Y se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. En verdad, Señor, reconozco que soy pecador delante de tu presencia. Y Jesús le refirió esta enseñanza plena. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La razón por qué dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel soberbio, como los fariseos, que se sienten mejor que otros, dice el Señor: yo los voy a humillar. ¿Por qué? Porque el que se enaltece nunca va a actuar con humildad, ni nunca va a querer ayudar a alguien, en ningún sentido. Al contrario, se va a sentir superior en su vida. ¿Sabe? Cuando usted esté creciendo más y más en las cosas de Dios, más humilde tiene que ser. Porque no su conocimiento, no su sabiduría, es la de Dios. Y me encanta la vida de Pablo, porque decía él: por la gracia de Dios soy lo que soy. No lo que Pablo era por sí mismo, sino lo que era por Cristo. Y tenemos que mantenernos siempre en humildad delante de Dios. Fíjese, qué interesante, pero qué justos somos, ¿no? O sea, a veces a nuestro propio criterio. Pero eso no significa que no haya una verdadera vida espiritual en nosotros. Veamos el versículo 2. Hay una razón de peso por la cual Jesús le menciona por qué no deben de juzgar según las apariencias. Vea la razón: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Aquí se conoce como la ley del talión, hermanos, esta parte. Y es interesante: no juzgues para que no seas juzgado. El Dios justo observa a veces esos juicios, la regla matemática de la proporción, con la medida con que midas os será medido. Con frecuencia esto ocurre ya en la vida presente. Muchos hombres continuamente están pecando y personas precisamente juzgando. Se levantan y juzgan duramente. No soy tan malo. Bueno, no estoy tan peor. En una ocasión invitaron a un pastor a un sepelio, y él había sabido que la persona que estaba ahí en el cajón había sido bien desgraciada, hermanos. Y no había qué hacer. Hijo, ¿qué hago? Siempre nos meten en una polémica. Yo a veces digo a la gente: hermano, si quieres que vaya a tu funeral y hable bien, vive una vida agradable a Dios, porque si no, pues ¿qué voy a decir? Y el pastor está nervioso: ¿qué hago? Y llega un líder de la iglesia y le: ¿sabes qué, hermano? ¿Qué cree? Acaba de morir otro y era peor de desgraciado que este. Y está en la siguiente capilla. Dijo: ya sé. Dice: ¿saben qué, hermano? Gracias a Dios. Pero sin duda, este era un ángel comparado a aquel desgraciado que estaba allá. Y te das cuenta que a veces nos metemos en una problemática así: no fui tan malo. Bueno, hermanos, algo que es verdad es que lo que siembras cosechas. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, Jesús dice que debemos examinar nuestras motivaciones y conductas en vez de criticar a los demás. Lo que nos molesta en otros son con frecuencia los hábitos que no nos gusta en nosotros mismos. Inclusive, nuestros malos hábitos y moldes de conducta indómitos son los que queremos de verdad cambiar en otros. Y a veces atacamos. ¿Por qué a veces una persona que no conoce a Cristo ataca al cristiano? Porque quiere ser diferente. Sabe que es verdad lo que hay, pero prefiere atacarlo a atreverse a confrontar su vida con Dios y ser diferente. Ahora, ¿se le hace a usted fácil magnificar las faltas de otros y no fijarse en las suyas? Si está a punto de criticar a alguien, vea si no merece usted la misma crítica. Júzguese primero y luego perdone con amor a su prójimo y ayúdelo. Yo he tenido que confrontar a personas en amor y decirles que estás mal.
Y saben, a veces recibo un rechazo tremendo. Pastor, ¿quién es usted para juzgarme? Yo no te estoy juzgando. Pero lo que se ve, perdóname, no se juzga. Estás viviendo equivocadamente. Y está mal. Y obviamente, yo quiero ayudarte. No vivas en ese error. Hey, pastor, pero ¿quién es santo? ¿Quién es perfecto? Van a ser los temas que vamos a tratar. Y bíblicamente te vas a dar cuenta de muchas cosas. Por eso, hermanos, quiero llevarte a este punto ahorita. Pero fíjense, antes de eso quiero darte algo. He llegado a la conclusión, en verdad, que muchas personas no han entendido lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Escuchamos la segunda alabanza, ¿quién soy yo? Me encanta cómo escribe Marcos Vidal. Es una letra de mucha reflexión. Es una letra que te pone a pensar. ¿Por qué? Hay una que se llama El Milagro. Me encanta esa alabanza. ¿Quién soy yo para que tú me hayas salvado, Señor? Bueno, pues a partir de ese conocimiento tienes que vivir completamente diferente. Por eso quiero que analicemos ese segundo principio que nos ayudará a entender que emitir juicios para compararte con los demás no te hace más espiritual. Jamás. Jamás te va a llevar a una vida espiritual. ¿Sabe por qué es más fácil ver los errores de los demás que los nuestros? Simplemente porque no queremos cambiar. Así de sencillo. Queremos llevar una vida religiosa adecuada a lo que nosotros decimos o pensamos, pero no guiada bajo parámetros bíblicos. Y ese es el peligro. Ese es un peligro. Mis hermanos, la norma de fe y conducta, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia, ahí está todo. ¿Tú quieres comportarte de una forma diferente? Lee la Biblia. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. No dice para justificarme, para ser mejor que otros, para compararme, no, para no pecar contra ti, Señor, día con día. Como les dije, es fácil a veces ver los errores de los demás antes que los nuestros. Y créanme que no es fácil cuando un pastor tiene que confrontar a alguien y que la persona no entiende. Vamos a ver un pasaje que es muy fuerte y que te das cuenta a veces que estás perdiendo el tiempo con alguien que no quiere entender, ¿ok? Miren, precisamente, no todos están calificados para reprender, no todos. Tienes que analizar tu vida delante de Dios. Quienes son culpables de las mismas faltas, peores que aquellas de las que tratan de reprender a otros, se cubren ellos mismos de vergüenza y arrojan la tierra en sus propios ojos. Y fíjese, y no de esperar que tengan ningún éxito en sus reprensiones. ¿Cómo vas a reprender a alguien si realmente no vives tú adecuadamente? Cuando no lo reprendes es porque estás viviendo ad hoc a lo que él hace. ¿Y qué sucede? No, pues no estoy tan mal, está peor. No. Pero cuando llevas una vida espiritual en Dios, ¿cómo nota las cosas falsas? Mi hermana cuando trabajaba en un banco le decía, oye, güera, le decía, ¿cómo identificas un billete falso? Pues nunca vemos un falso. Vemos todas las características del verdadero. De tal manera que cuando llega el falso a tu mano, así lo identificas. ¡Wow! ¿Por qué no identificamos lo falso? Porque permanecemos a veces en lo falso, hermanos, y no lo verdadero. Tenemos que tener cuidado. Veamos los versículos 3 y 4, por favor. Vea la pregunta que Jesús hace. ¿Por qué miras la paja? Le está diciendo a los fariseos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué hacían los fariseos? Te observaban y decían, ve un detallito ahí, mira en tu ojo. Pero ellos traían un barrote así atravesado en el ojo y no lo podían ver aquí con la cabeza así, ¿no? Pero sí veían ese error, grandemente. Pero fíjese cómo podemos caer en esa actitud farisaica de ver y detenernos en la vida de los demás. En una ocasión, predicaba yo en mi iglesia, hace muchos años, cuando era estudiante del seminario y regresé de vacaciones. Y yo recuerdo que antes de subir, traía un pequeño chicle, para que no se me secara tanto la boca. Y se me olvidó y me subí al púlpito, y ya no hallaba qué hacer con el chicle. Y no lo masticaba, sino lo traía acá.
Cuando terminé de predicar, se acerca un hermano y me dice: pastor, ¿traía un chicle de la boca? Y me quedé así. Todo lo que viste, todo lo que oíste fue el chicle. ¿Acaso lo mastiqué? No, pastor, pero lo alcancé a ver. Wow, dije, qué ojo tan fino, ¿no? En ese aspecto. Pero te das cuenta de las cosas que a veces podemos observar y decir: no soy tan malo, soy bueno, soy justo. Y en el versículo 4 le dice, otra pregunta: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga? Dice, la viga que en el ojo tuyo. No es el hecho, como le digo, de que no juzgues equilibradamente, pero cuando hay algo que tú no has querido cambiar, ¿cómo puedes ver un error más grande en otro? Y decir, mira, hay estos detallitos, bueno, ¿y los tuyos? Los tuyos, primero tienes que hacer un análisis. Y el pasaje no significa que no juzgues, pero los fariseos juzgaban de acuerdo a la apariencia. ¿Por qué tus discípulos no se lavaron las manos si están comiendo así? Bueno, ¿sabe qué? Lo que contamina no es lo que va al vientre, sino lo que sale de la boca. Porque lo comes y vas a la letrina. Jesús fue muy claro, los enfrentó a la realidad de sus vidas. Y ellos con sus prácticas decían, no, es que no cumple la ley, no cumple esto, no cumple. Eran puras prácticas farisaicas. Que eran mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. ¿Por qué creen que los hombres eran imposible que llegaran al conocimiento de Dios? Porque los fariseos ni podían entrar al conocimiento de Dios, ni tampoco permitían que las otras personas llegaran a esto. Quiero precisamente que veamos 4 aspectos de la persona con una mentalidad farisaica, que justifican sus acciones comparándose con los demás y sintiéndose superiores en su supuesta relación con Dios. Estas personas no ayudan a los demás a buscar el aspecto espiritual y, sobre todo, que comprendan lo que es una vida de cambios y no religiosa. Primero, el primer aspecto, para ellos hay niveles de pecados más grandes que otros. Híjole, la verdad que esto es fuerte. Lo que ellos hacen es mínimo a lo que otros hacen. Se comparan. 2, su supuesta relación con Dios, que es religiosidad, es tan superior que se sienten con derecho a hacer lo que hacen y justificar sus acciones. 3, son muy hábiles para ver los errores de los demás, tienden a ser muy observadores, para no decirlo así, metiches en cierta forma, y a interferir en la vida de otros para justificar sus acciones. Y están tan cauterizados que no se dan cuenta de sus propios pecados y errores. En una ocasión había una persona, yo creo que era primo en Cristo, pero cada sábado se acercaba y con un comentario negativo, hasta que yo me alejé de él y se dio cuenta. Dije, perdóname, pero es bien tóxico para mí. La última me dijo, pastor, es que ya como que está cayendo, ya choca. ¿Usted de qué? De que hable de su familia, que la ponga como ejemplo. Bueno, ¿y qué ejemplo quieres que te ponga? ¿Otro ejemplo? No puedo tomar otros ejemplos, tiene que ser mi vida y mi familia. ¿Qué te incomoda? ¿Te incomoda que tú no estás viviendo lo que Dios nos ha permitido? ¿Eso te incomoda? Lo siento, pero no lo puedo cambiar. Lo siento, es mi vida delante de Dios. Y quiero animar a la gente que lo viva también. Ya después se acercó con otra cosa y le digo, ¿sabes qué, hermano? De verdad. Ya, lo que me digas no me interesa. Siempre te acercas con un comentario negativo, no para ayudarme. Y me reportó, es que el pastor ya no me habla, me ve y me saca la vuelta. No, pues es que es una persona tóxica, imagínate. Estarlo escuchando. 4. Y por último, este tipo de personas no han experimentado, mire, la misericordia y la gracia de Dios. Porque cuando experimentas la misericordia, actúas con misericordia y con gracia. Y sobre todo, simplemente cambiaron de religión y no han comprendido la totalidad del perdón otorgado por Dios. Ahora, fíjese, muchas iglesias tratan estos temas con tanta ligereza. No, se me va a ir el hermano. No, si hablo esto va a incomodar, pues ni modo. La palabra de Dios así es, decía Oscar López. La palabra de Dios es para confortar a los afligidos y afligir a los confortados. Y es una realidad. Fíjense, porque no explican la verdad de la falsa religiosidad que están viviendo
Por eso veamos el tercer y último punto, el principio aquí, que nos mostrará la diferencia entre una vida religiosa y una espiritual. Versículos 5 y 6. Hermanos, cuando las personas son tan severas con la falta de los demás, mientras son tan indulgentes con las propias, es señal de hipocresía, de la más refinada hipocresía. Y ayer platicábamos con unos amigos y recordábamos esa frase de Oscar López que decía, es un poquito de ponzoña cristiana. Como actuamos, ¿no? No debería ser. Por favor, observemos el versículo 5. Jesús era experto en correr gente, dicen. Mire qué palabras tan tiernas les dice aquí, ¿no? ¿Qué le dijo? Hipócritas. Híjole, qué tremendo para ellos. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Los fariseos veían con ligereza sus faltas y la de los otros como pecados fatales, fíjese, imperdonables, que eran indignos de acercarse a Dios, pero sabemos que Jesús reprendió la actitud de ellos completamente. Hermanos, cualesquiera que sean las pretensiones de los que juzgan según la apariencia, una cosa es cierta, no es enemigo del pecado, porque si lo fuese sería enemigo de su propio pecado. Por consiguiente, no merece ninguna alabanza, pues esta y no otra es la verdadera caridad que ha de empezar por uno mismo. Ahí es donde cambiamos. Ahora, el peligro es conformarse a una vida religiosa donde ellos son los protagonistas y no Dios. Todo tiene que ver con ellos, sus intereses, su estabilidad, su estado emocional, y juzgan según su apariencia en base a una experiencia subjetiva y no una realidad bíblica, como tú te sientes. ¿Sabe usted lo que puede ser un cristiano sensual? Ay, tiene que ver con pecados sexuales, nada que ver. Es una persona que se guía bajo sus sentimientos, bajo sus criterios, y como él se sienta, como él expresa eso, así es como va guiado bajo sentimientos, no bajo convicciones. Aquí es donde debemos tener cuidado, ya que no todos están en la debida disposición para ser reprendidos, como en el caso de los fariseos, los cuales querían matar a Jesús. ¿Qué hicieron? Buscaban la ocasión para matarlo. ¿Por qué? Porque les enfrentaba a la realidad, si se dan cuenta. Nuestro celo contra el pecado ha de estar guiado por la discreción. No es conveniente ir por todas partes dando instrucciones, consejos y reprensiones, y mucho menos ánimos y consuelo a gente endurecida y mal dispuesta a recibir buenas palabras. No todos las van a recibir, hermanos. Cuando he tenido que confrontar a la gente y le he dicho, no, pastor, yo no hice eso. A ver, espérame, aquí está la evidencia. Me han llegado a decir, ¿sabe qué? Usted no es hombre porque me hubiera dicho las cosas, y enfrentarme así como cara a cara. Le dije, espérate, estás malo lo que estás haciendo. Esto se llama robo. Perdóname. Esto se llama falta de integridad. ¿Por qué hasta ahorita me dice las cosas? Es que la evidencia aquí está. ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Con esas personas pierdes el tiempo cuando responden así, porque no son enseñables. Y el pasaje que vamos a ver te va a aclarar más las cosas, porque a veces lo podemos usar en dos sentidos. Lo voy a explicar. Por favor, ponga atención al versículo 6. Es de suma importancia que lo comprenda. Lo usamos mucho a veces para cuando vamos a evangelizar. Tiene que haber una implicación, pero la implicación más fuerte es aquí con los fariseos, con esa gente que no entendía y que se creía religiosa y que en ningún momento comprendía las cosas de Dios. Fíjense lo que dice. ¿No deis qué? Ahora, ¿cómo se lo voltea? Lo que ellos decían a los gentiles perros, dice el Señor, miren, no den lo santo a quién, estos perros. Dice, ni echéis vuestras perlas a quién, delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Usted ha visto un puerquito con un collar de perlas? ¿Cómo el Bailey? Ese chiquión, ese sí lo chiquea, ¿no? Pero mire, los cerdos eran animales impuros de acuerdo a la ley de Dios ahí en Deuteronomio 14:8. Cualquier persona que tocara un animal impuro se convertía impuramente ceremonial. Y sin limpiarse no podía ir al templo a adorar.
Jesús dice que no debemos entregar cosas santas a personas impuras o impías, así. Gente que te rechace cuando la exhortas. Y que espiritualmente la estás animando que cambie. Y rechazan. Es como echarle las pelas a los puercos. Y es algo fuerte, pero es una realidad. Esto es pérdida de tiempo tratar de enseñar conceptos santos a personas que no quieren escuchar y que desprecian lo que digamos. No debemos dejar de predicar la palabra de Dios a los que no creen, pero debemos ser sabios y discernir precisamente qué enseñar y a quién para no desperdiciar nuestro tiempo. Hay gente que se aferra a alguien y no, es que, a ver, tú no eres Espíritu Santo, tú no lo vas a convencer, Dios lo va a convencer. Tienes que mantenerte. Y un buen consejo y un manso reproche no son cosa santa, dice. Más valiosa que una perla, están ordenados por Dios y son de gran precio. A veces se pagan muy caros, como le pasó a Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Enfrentó a Herodes. No es bueno lo que estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Lo decapitaron, ¿verdad? Y a veces te van a despreciar. Te van a decir, pero tienes que hacer las cosas. Ahora, estamos viviendo en una generación, hermano, completamente perversa. No sé si se dio cuenta. Pero esta pandemia hizo más sensible a la gente. No lo creo. Más insensible. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Ayer se da cuenta, no dejó de sonar la alarma de mi esposa. Temblores y temblores y temblores y temblores. ¿Nos da miedo a nosotros? No, al contrario, Señor, gracias, ya vienes. Ya estamos a un pasito. Gracias a Dios por ello. Pero mire, en esta generación tan perversa, hay tantos que han estado por largo tiempo en camino de pecadores, que han llegado así a sentarse en sillas de escarnecedores, y a una vez aposentados están en tan triste condición, odian y desprecian toda reprensión, así lo proclaman abiertamente en todo desafío. Tratar de instruirles y reprenderles es exponer a sí mismo a las reacciones que pueden esperar de perros y de cerdos. No sé si has visto videos, por ejemplo, de chihuahuas, que le va a servir y le pone tres croquetas en vez de toda la porción. Empiezan a... Se molestan porque saben que cuál es su porción. En el caso del que es como fariseo, se molesta cuando le dice la verdad de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la vida religiosa ve los errores de los otros antes que los suyos para justificar sus malos hábitos o acciones. Y el espiritual buscará ayudarte cuando estás en error, pues su juicio es con equidad, ya que desea que vivas espiritualmente bien. Y así debe ser. Ahora, pensemos un poco, si esto fuera una realidad, que no podemos amonestar a nadie, hermanos, en verdad, que no podemos emitir un juicio con equidad, ¿quién eres tú para juzgar? Entonces no podría restaurar la vida de una persona que está viviendo en pecado o en error. Y Pablo aclaró esto muy enfáticamente. Veamos por favor a la carta de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aquí es donde nos desarma todo el argumento que decimos quién eres tú para juzgar, ¿verdad? Y precisamente observemos estos pasajes. Versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Ok. Alguien que lo lea fuertemente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, perfecto. Gracias, Lupita. Vamos a ¿qué le parece? Vamos a desmenuzarlo como la carne, ¿no? Sí. Que así la desmenuza, uno para acá, otro para allá. Hermanos, dice, si alguno fue sorprendido en alguna falta, ¿de qué está hablando el contexto? De las obras de la carne, de lo que batallamos. Y que obviamente alguna persona puede caer. ¿Qué tenemos que hacer cuando una persona caiga? Dice aquí, vosotros que sois, ¿qué? ¿Cómo que no hay cristianos espirituales? Claro que lo hay. Y hay gente espiritual de tal manera que te va a ayudar, que cuando estás mal, tienes que salir de ahí. Al que no le importa es porque está viviendo farisaicamente. Vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarle primero. ¿Cuál es la idea que da Pablo aquí? Precisamente la idea de remendar redes. ¿Para qué? Para que vuelvan a funcionar. Remendarlos.
Cuando era estudiante del seminario, fuimos a unas conferencias en México, en una iglesia. Y recuerdo que nos sirvieron, había una mesa así, pero llena de sándwich, pues ahí estaban todos los seminaristas, ¿no? En esa parte. Pero yo recuerdo que al final restauraron a un siervo de Dios, a un pastor al ministerio. Y todos los pastores que estaban ahí y el que dirigió dijo, hermano, creo que es el tiempo de que vuelvas otra vez a funcionar. Fue muy duro para ti. Nos partió tanto el corazón verte, de tanto que nos has edificado y bendecido y ver cómo estabas. Pero era necesaria tu restauración delante de Dios. Pero es el tiempo de que vuelvas y nos edifiques. Lo pasaron al frente, oraron, todo mundo llorando, nosotros con sangre y llorando. Pero ¿sabe una cosa? Vi esto cumplido. Restaurarle. Y dice ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Un espíritu enseñable. ¿Y por qué enseñable? Porque tú puedes estar ahí, ¿sabes? Por eso lo que siembras cosechas. Y dice aquí, considerándote a ti mismo, ¿qué es eso? Poniéndote en los zapatos de la otra persona. Ay, sí, pecó y mira, no. ¿Nunca has pensado a veces qué estaría haciendo yo si estuviera en su lugar? ¿Cómo estaría yo de debatido? ¿Cómo me sentiría espiritualmente? Y dice que el ejército cristiano es el mejor equipo y ejército que destruye a sus soldados. Y es verdad. Mire, restaurándote, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Caigas en lo mismo y ¿quién te ayude? ¿Quién te ayude? Otro pasaje que me da luz, que hay gente que espiritualmente es madura y te puede decir con autoridad y con una vida de ejemplo lo que es incorrecto y lo que debes cambiar. Vemos ahí 1 Corintios 2, versículo 15 y 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. A ver, alguien que lo lea fuertemente para que vea. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Quién dice que no es espiritual? En cambio, el espiritual todo juzga. Juzga con un sano juicio, porque quiere ayudarte. Está viviendo en el espíritu, está viviendo sometido a Dios. ¿Qué hace? Quiere ayudarte, bendecirte. No quiere que vivas en el error. No es quién es tú para juzgarme. A ver, mientras tú me apuntas, 3 dedos te están apuntando. Eso es filosofía humana. El espiritual te va a ayudar. Dice, pero él no ha juzgado de nadie. No le puedes reprochar nada porque sabes que es verdad lo que te está diciendo. Pero cuando le reprochas es porque no estás aceptando la autoridad de Dios, ni estás aceptando que Cristo reine en tu vida. Y vean las dos preguntas que hace Pablo. Pero da una respuesta contundente para desarmarnos. Nosotros no vamos a enseñar a Dios, pero ahora Dios nos enseña a través de ¿qué? De tener la mente de Cristo. La tenemos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les dirá? Dice, ¿sabes que tú no tienes esa capacidad? Porque eres un ser finito. Pero dice aquí, ¿mas nosotros tenemos qué? La mente de Cristo. ¿No podemos cambiar? Claro que sí. La persona que tiene el Espíritu Santo y se deja guiar por él es capaz de evaluar y aplicar todas las cosas que le son reveladas por el Espíritu. Por cierto, ¿estás pasando tiempo suficiente con Cristo renovando tu mente? ¿Qué hablamos la semana pasada? De renovar la mente, ¿verdad? Y eso es pasar tiempo con Cristo. Solo Dios puede juzgar al hombre espiritual, no las personas que no le conocen, que son las no regeneradas, ni los creyentes carnales. Tener la mente de Cristo es ser obediente a la revelación divina, como eran los creyentes espirituales de la iglesia de Éfeso, y que no eran todos, pero que se convirtieron al Señor de una forma plena. Una persona que constantemente juzga, critica, se compara con los demás, es una persona que justificará cualquier error en su vida y por lo tanto jamás dará un testimonio real de una vida consagrada.
¿Y cómo es una vida consagrada? Bueno, es una vida amorosa, justa, santa, piadosa, misericordiosa y un ejemplo a seguir. Por lo tanto, no se puede cumplir en ella lo que menciona el apóstol Pedro ahí en su primera carta, capítulo 2, versículos 11 y 12. Ponga atención a estos pasajes. Me encanta la forma tan tierna. ¿Se acuerda de ese Pedro duro, áspero, insensible a la vez? Ve ahora a un Pedro transformado. Después que tuvo la restauración con Cristo. Amados, que son receptores del amor de Cristo. Yo ruego como a extranjeros y a peregrinos. ¿Qué cosa ruega Pedro? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Dónde? Entre los gentiles, la gente que no conoce a Cristo. ¿Cuál es el propósito? Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, que te juzgan, te critican, por el testimonio, por tu vida, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué es el día de la visitación? Cuando conozcan a Cristo. Van a glorificar a Dios. Dice, al considerar vuestras, ¿qué? Buenas obras. Entonces cuando usted dice, no pongas mi vista en mí porque yo soy pecador, ponla en Cristo. No, sí, pero yo quiero ver a Cristo en tu vida. Vosotros sois cartas abiertas, le dijo Pablo a la iglesia. Vosotros, sabemos que ¿quién es la luz del mundo? Cristo. Pero también nos dijo, ¿vosotros qué? Soy la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Ustedes le dan sazón a la vida cristiana. Pero hay muchos que son malos cocineros, ¿verdad? Le dan un sazón. No, hermanos, nosotros tenemos que ser eso. Mucha gente puede decir, a mí no me importa lo que los demás piensen. ¿Sabe qué? Mientras yo vaya a la iglesia es suficiente. Pero no se han preocupado por dar testimonio ni en su casa, ni con sus vecinos, ni en su trabajo. Solo su medio de impacto, ¿sabe cuál es? La iglesia. Pero en fuera lo conocen tremendamente como alguien distinto y no con una vida de impacto. Una ocasión visité una empresa y le dije, oye, ¿quién es el encargado? Ahí con el jefe Diablo. Dije, hasta acá me lo voy a encontrar. Y le dije, jefe Diablo, bueno, ¿pero tiene algún nombre? Sí, ya me lo dijeron. Y ya en la confianza le dije, oye, ¿por qué te dicen el hermano Diablo? Le decía, no, jefe Diablo. ¿Por qué te dicen así, perdón? No, porque soy cristiano y me atacan y esto. Pero ya es muy fuerte, es despectivo el término. No, es que pues, ya ve cómo batalla uno con la carne y pues a veces pecamos y eso. Oye, pero ¿estás consciente de que ese dote te lo has ganado, ese nombre? No, pues ¿y qué esperas para cambiar? Qué mejor que te digan hermano, aleluya, que hermano Diablo. No, mi hermano, eso no es posible. Tienes que dar testimonio. Así que, hermanos, concluyendo, si sigues justificando tus acciones, esto se llama religiosidad. Así de sencillo. Medir tu espiritualidad en base a las acciones de los demás refleja una plena religiosidad. Así de sencillo. No estoy tan mal. Gracias a Dios que no soy como ese publicano, Dios. Gracias a Dios que no soy como tal hermano. Mira, Señor, yo soy... No te compares. Tú tienes que ser como Cristo, día con día. Y por último, creo que es muy claro lo que expliqué. Religiosidad y espiritualidad. ¿Dónde estás viviendo? ¿Qué estás viviendo? ¿Una vida religiosa o una vida espiritual en Dios? ¿Se da cuenta a la luz de la Biblia que este pasaje no podemos tomarlo literal para decir quién soy yo para juzgar? Si tú estás viviendo en el Espíritu y estás viviendo espiritualmente bien, si hay algo que tu hermano está haciendo incorrectamente, ¿qué tienes que hacer? Animarle y exhortarlo a que lo deje. Es como padre, si yo veo a Aram o a Caleb haciendo cosas incorrectas, pero se le va a pasar, ¿no? ¿Cuál es mi deber? Instruirlos. Después de estar sacando unas cosas ahí del closet, encontramos después de meses
las 2 barras de corrección que se nos habían perdido. Una azul y una café. Le dije, ay, ya las encontramos. Por cierto, no sé si ya no las he visto. Pero precisamente es algo que no debe, dice, corrige a tu hijo con vara, mas no desees su muerte. Hermanos, cuando alguien se acerque a tu vida a decirte algo y con plena certidumbre, y que veas que es un hombre, que su vida es un reflejo, y su vida es, solita se pone, y su vida es algo que en verdad te lo está diciendo porque te ama, se preocupa, escúchalo, escúchalo. Pero cuando no quiera escucharte, es como echarle las perlas a los puercos. Pierde su tiempo. Déjalo, entrégaselo al Señor y tú sigue adelante. Una de las personas que platiqué ya hace algunos meses le dije, cuando venga llorando y reconozcas, aquí voy a estar. Pero tienes que pasar por cosas para que entiendas que lo que hiciste no es correcto. Y tienes que despertar de esa falsedad. ¿Ok? Dije, pero espero que en verdad no pases por cosas en las cuales Dios te tenga que agravar su mano para que entiendas que lo que hiciste estás mal. No puedes estar haciendo esto. Hermanos, tan sencillo. Si usted juzga con un justo juicio, ayúdese. Amad, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y si alguien se nos acerca para exhortarnos en buena lid, aceptemos esa corrección. ¿Por qué? Porque quieren ayudarnos, quieren bendecirnos. Y eso es bueno. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo tan especial que hemos pasado escudriñando tu palabra, conociendo tu verdad, conociendo lo que dice la Escritura, no lo que nosotros pretendemos conocer o saber o interpretar, sino de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a tu contexto, de acuerdo a lo que tú haces y lo que tú vives. Y nos pides que vivamos. Gracias por esta porción que nos ayuda a entender. Señor, que siempre veamos y hagamos un examen, como decía David, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino recto. Ayúdanos a entender día con día que tu palabra es fiel, que tu palabra nos instruye, y si alguien nos dice cosas que estamos haciendo incorrectas, que en ese momento tu Espíritu Santo nos estés hablando, seamos obedientes para dejarla y renunciar y pedir perdón y arrepentirnos para que haya bendición sobre nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias porque no podemos justificarnos, gracias porque eres fiel. Bendito seas y bendice a Amad, que seamos una iglesia plena, entregada y buscando tu santidad día con día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, que Dios les bendiga.